Muy buenas noches a todos los estudiantes del grado octavo de la institución educativa San José de la Unión Valle, año 2022. Lo que se observa acá es la primera evaluación parcial correspondiente al primer desempeño del semestre 1 para el grupo de álgebra de este salón octavo 1. La evaluación consta de 3 partes. En la primera parte se pide que haga una ordenación de los números que se presentan de acuerdo a la condición que dice a mano derecha. Entonces se puede observar que en el primer punto nos dan 6 números: 23 quintos, 0.017, 5.226, 11 sextos, 5 veinteavos y 2, y nos piden que los ordenamos de manera ascendente, recordando que ordenar de manera ascendente es ordenar del menor hacia el mayor. En el segundo punto nos dan los números 3.091, 0.76, 0.0666, 29 quinceavos y 9 medios, y nos piden que lo ordenemos de forma descendente, es decir, desde el mayor hacia el menor. En el tercer ejercicio nos piden otra vez una ordenación ascendente con los números 0.11, 0.7, 3 octavos, 1 cincuentavo, 7 ochentavos y 1. Y para el cuarto ejercicio nos piden ordenar de forma descendente los números 13 doscientosavos, 0.801, 5 veintiunavos, 4 diecinueveavos, 2.07 y 3. En la parte 2 nos están pidiendo que realicemos las operaciones que están allí indicadas. Dice 0.15 más el resultado del producto de 0.2, por lo que se ofrece en paréntesis que dice 1 más 0.5, y a todo eso restarle 1, es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, 7 quintos más 19 tercios más 21 medios menos el resultado del producto de 11 treintavos por 2. Y el tercer ejercicio, 0.06 menos 5 catorceavos más 0.84 más 27 quintos menos 6 séptimos. Y la última parte, parte 3, lo que nos piden es realizar estas siguientes operaciones, reduciendo al máximo estas expresiones utilizando las propiedades de la potenciación y la radicación. El propósito es que queden factores primos, es decir, en 2, en 3, en 5. Entonces la primera operación nos presenta que en el numerador, un fraccionario en el cual en el numerador tenemos a 4 3 medios elevado a la 3 medios, multiplicado por la raíz cuadrada de 64, multiplicado por 3 a la 5, dividido por 2 a la 6 quintos, y ese mismo 2 a la 6 quintos está multiplicado por 3 a la 12 19. El segundo ejercicio nos dice la raíz cuarta del producto entre 81 y 16. El tercer ejercicio nos propone la suma de dos factores. Un primer factor es la raíz tercera o raíz cúbica del producto entre 64 y 125, y a eso se le va a sumar la raíz quinta de 32. El cuarto ejercicio es una división, donde en el numerador tenemos la raíz cuadrada de 49 elevado a la 3, multiplicado por la raíz sexta de 8 elevado a la 2, dividido por el producto de 14 con 16. Y en el quinto ejercicio nos aparece la suma de dos factores. Un primer factor se obtiene de la multiplicación de 3 quintos por 2 a la 6, de 3 quintos, no 3 a la 5, perdón, por 2 a la 6, más el otro factor que se presenta como fraccionario, donde en el numerador aparece 4 a la 3 multiplicado por 3 a la 4 y dividido por 3 a la menos 1. Entonces procedamos a ver la solución. Una solución muy sencilla. De la parte 1, que era la ordenación, entonces revisemos.
El primer número tiene que ser el 0.017, que si lo viéramos como fraccionario corresponde a 17 sobre 1000. El segundo número sería 0.25, que en fraccionario corresponde a un cuarto. Y ese 0.25 pues es el mismo 5/20. Después aparece el 11 sextos. Posteriormente el 2, después el 23 quintos y por último el 5.226, que en número mixto será representado como 5/226 milésimas. ¿Por qué esa ordenación? Si miramos los resultados, entonces pues no hay duda de que los dos primeros tienen que ser los números que aparecían por debajo de 1. Y allí primero debe ir el 0.017 porque ese se refiere a 17 milésimas. Es decir, de un todo que yo partí en 1000 pedazos, solo tomé 17 pedacitos. Una cantidad muy pequeña. En cambio, 5 sobre 20, o con su traducción en decimal 0.25, o que también se puede interpretar como un cuarto si hacemos la reducción de ese fraccionario, me está diciendo de que a ese mismo todo lo partimos solo en 4 pedazos y me quedé con un pedazo. Eso representa una cantidad más grande. 11 sextos ya es una cantidad superior a 1. ¿Cuándo sabemos que es superior a 1? Pues cuando el numerador es superior al denominador. Pero 11 sextos no alcanza a ser 2, porque para que fuera 2 debía ser 12 sextos. Entonces es un número ligeramente inferior a 2, por eso va primero antes que el 2. Después del 2 va 23 quintos. ¿Y por qué 23 quintos? Porque 23 quintos representaría a 4 unidades más 3 quintos. O sea, 4 unidades completas más 3 quintos de una quinta unidad. Para que fuera 5 tenía que haber sido 25 quintos. 23 quintos es levemente inferior, por eso el último número, que ya comenzaba con 5, termina siendo el más grande de todos. En la siguiente ordenación es una ordenación descendente. El primer número es 9 medios, porque 9 medios corresponde a 4 unidades enteras más la mitad de una quinta unidad. 4.5, como dirían otras personas. Después ha de seguir el 3.091, que representa 3 unidades completas y 91 milésimas. Después el 29 quinceavos. 29 quinceavos no alcanza a ser 2, porque para que fuera 2 tenía que ser 30 quinceavos. Entonces es un número muy cercano a 2, pero es 1.9, 1.8 aproximadamente. Después vienen los números que son inferiores a 1. Y primero tiene que ir 0.76, porque 0.76 representa a 76 partes de un todo que yo partí en 100. Es decir, cogía un todo, una unidad, la partí en 100 pedazos y tomé 76 partes. En cambio, el otro número 0.0666 representa 666 10 milésimas. Es decir, cogía el todo, lo partí en 10.000 pedazos y tomé solo 666. Es un número muy pequeño. En la tercera, observamos que en el orden ascendente primero va 1 sobre 50 y después 7 sobre 80. ¿Y por qué van esas cantidades? Porque 1 sobre 50 representa haber tomado solo una parte cuando el todo se partió en 50 pedazos, es el número más pequeño. En cambio, 7 sobre 80 representa haber cogido ese mismo todo, partir los 80 pedazos y tomar 7. Tomar 7 significa casi tomar la décima parte, pero es que el siguiente número ya no es la décima parte, sino la 11 centésimas, levemente superior, por eso va después. 3 octavos ya es un número que se acerca mucho a la mitad, porque la mitad de la unidad sería 4 sobre 8 y tenemos 3 sobre 8. 0.7 es el que le sigue porque está diciendo que de haber partido a la unidad en 10 pedazos yo tomé 7. Y por último el 1, que es el número más grande entre todos allí. Y en la cuarta ordenación, que tiene que ver en orden descendente, arrancamos en el número 3,
después seguimos con el 2.07 y después seguimos con todos los números que nos damos cuenta que son inferiores a 1. ¿Cómo nos damos cuenta que son inferiores a 1? Pues 0.8 vemos que es inferior a 1. Y en los fraccionarios porque los numeradores son inferiores en tamaño a los denominadores. 5 es menor que 21, 4 es menor que 19 y 3 es menor que 200. Cuando vemos la representación, pues 0.8 es 800 partes de 1000 partes, que es muy distinto a tomar apenas 5 partes de 21 partes. Tomar 5 partes de 21 partes es como tomar la cuarta parte del todo de la unidad. 4/19 es tomar casi la quinta parte de un todo, o sea que es un poquito menor. Y 13/200 pues definitivamente es el número más pequeño. Entonces por ello este orden descendente corresponde a esa forma de acuerdo a los números que se entregaron. Vamos a la solución de la parte 2. Entonces en la parte 2, ¿qué encontramos? De la parte 2 nos dice, bueno, la operación es 0.15 más 0.2 por 1 más 0.5 metido entre un paréntesis y un menos 1. En esta operación hay que entender que el paréntesis significa un criterio de priorización. Por eso lo primero que hay que hacer, y está señalado ahí con esa franja roja, es sumar esos dos números, 1 y 0.5, para que me dé 1.5. Y entonces observen que en el siguiente paso el 0.15 se conserva, más el 0.2 por 1.5 menos 1. Ahora observe que de acuerdo al criterio de jerarquización de las operaciones, primero se debe multiplicar antes que sumar. Por eso algunos se vieron tentados a sumar a 0.15 con 0.2. Y no es así. Ese 0.2 debería multiplicarse primero con el 1.5. Y una vez obtuviésemos ese resultado, ahí sí, a ese resultado sumarle 0.15 y restarle 1. Entonces 0.2 lo podemos interpretar como un 2 sobre 10 y 1.5 como un 3 sobre 2. Entonces miremos que aquí está planteada esa operación. 0.15 más el producto de 2 sobre 10 por 3 sobre 2. Entonces aquí podemos ver que el 2 está tanto dividiendo como multiplicando. Al final el resultado será 3 sobre 10. Entonces me va a dar 0.15 más 3 sobre 10 menos 1, como es la operación que vemos que está representada aquí. 0.15 más 3 sobre 10 menos 1. Y cuando hacemos esa operación, pues el 0.15 lo podemos representar como 15 sobre 100. El 3 sobre 10, en su misma representación, 3 sobre 10, y el 1 como 1 sobre 1. Aplicamos el criterio del mínimo común múltiplo para encontrar el denominador que nos sirva. El mínimo común múltiplo aquí es 100. Entonces, cuando vayamos a hacer la suma, ¿qué vamos a encontrar? Que cuando concentremos la atención en la primera fracción, 15 sobre 100. Si el 100 del denominador común yo lo divido sobre ese 100 de ese denominador que tiene ahí, me va a dar 1. Y ese 1 lo voy a multiplicar por 15. Cuando yo ya concentre mi atención en la segunda fracción, entonces el 100 del denominador común lo voy a dividir por ese 10 que estamos viendo y me va a resultar un 10. Y ese 10 tiene que multiplicar al 3 que aparece en el numerador. Y cuando el 100 del denominador común se divida con ese 1 que aparece en la tercera fracción, va a dar 100. Y ese 100 debe multiplicarse por el 1 que aparece en el numerador. Eso que acabo de explicar, que es la suma de fraccionarios utilizando el método del mínimo común múltiplo, algo que ustedes ya tienen muy trabajado desde los cursos anteriores de matemática, está plasmado acá. Entonces miren, les había dicho que daba un 1 y multiplicaba el 15, quedaba un 10 y multiplicaba el 3, y quedaba un 100 y multiplicaba el 1. Entonces 1 por 15, 15, más 10 por 3, 30, menos 100 por 1, 100, y todo dividido por el denominador común, 100. Miremos esas cantidades, 15 más 30 menos 100 sobre 100, pues 15 más 30 es 45, menos 100 sobre 100, y al final resulta dando menos 55 sobre 100.
Alguno también lo puede haber interpretado como menos 0.55 y es un resultado igual. Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos plantean 7 quintos más 19 tercios más 21 medios menos el resultado de 11 treintavos por 2. Como eso es una multiplicación, miren que le puse una raya rojita ahí debajo para mostrar que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y recordemos que en la multiplicación de fraccionarios son numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Al 2 lo asumimos como si estuviera dividido por un 1, entonces el 2 es un numerador. O sea que el 2 va a quedar multiplicando al 11. Y de allí va a resultar 7 quintos más 19 tercios más 21 medios menos 22 treintavos. Miremos que aquí está planteada precisamente esa operación. Mírenla. 7 quintos más 19 tercios más 21 medios menos 22 treintavos. Ese 22 treintavos le podemos sacar mitad. La mitad de 22 es 11 y la mitad de 30 es 15. Y aquí está representado. 7 quintos más 19 tercios más 21 medios menos 11 quinceavos. Mínimo común múltiplo entre 5, 3, 2 y 15. Pues ese mínimo común múltiplo entre todos esos es 30. Entonces 30 va a ser el denominador común. Cuando 30 sea el denominador común, entonces de 30 va a dividir ese 5 en la primera fracción y se va a generar un 6. Y ese 6 debe multiplicar al 7. Cuando ese 30, el denominador común, divide a ese 3, va a dar 10. Y ese 10 debe multiplicarse por ese 19. Cuando ese 30 sea dividido por ese 2, va a resultar un 15. Y ese 15 debe multiplicarse por ese 21. Y cuando ese 30 sea dividido por ese 15, va a resultar un 2. Y ese 2 debe ser multiplicado por ese 11. Lo que acabo de decir es la operación que hemos representado acá. 6 por 7, más 10 por 19, más 15 por 21, menos 2 por 11. Y todo dividido por 30. 6 por 7 va a ser 42, 10 por 19, 190, 15 por 21, 315 y 2 por 11, 22. Negativos, ¿no? Entonces miren que aquí tenemos 42 más 190 más 315 menos 22 en el numerador dividido 30. Entonces todas las cifras sumadas van a dar 547. Y a 547 le vamos a restar 22 y lo vamos a dividir por 30. Y eso me va a dar 525 sobre 30. A estos números le podemos sacar tercera. A 525 le sacamos la tercera, da 175. Y a 30 le sacamos la tercera y da 10. Y a esos números que tenemos ahí le podemos sacar quinta. Y a 175 las dividimos por 5 y me da 35. Y a 10 lo dividimos por 5 y nos da 2. O sea que el resultado al final es 35 medios. Alguno puede haber operatizado y llegar a 17.5, es el mismo resultado. Como ven, yo priorizo la presentación de las cosas en fraccionarios. Ahora, vamos a mirar el tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice 0.06 menos 5 catorceavos más 0.84 más 27 quintos menos 6 séptimos. Si organizamos todo en fraccionarios, pues 0.06 es lo mismo que 6 sobre 100 y 0.84 es lo mismo que 84 sobre 100. Por eso vamos a observar los fraccionarios y nos va a quedar 6 sobre 100 menos 5 catorceavos más 84 sobre 100 más 27 sobre 5 menos 6 sobre 7. Mínimo común múltiplo entre todas esas 100, 14, 100, 5 y 7 va a dar 700. Ese va a ser el común. Entonces, cuando ese denominador común 700 divida por 100, eso me va a producir un 7 y va a multiplicar el 6. Cuando ese denominador común 700 se divida por 14 va a dar 50 y el 50 debe quedar multiplicado por ese menos 5. Cuando ese denominador común 700 divide ese 100 va a dar un 7 y ese 7 debe multiplicar al 84. Cuando ese denominador común 700 sea dividido por ese 5 va a dar 140 y el 140 debe multiplicar ese 27. Y cuando ese denominador común 700 se divida por 7 va a dar un 100 y ese debe multiplicar a ese menos 6. Entonces esa cuenta es la que observamos aquí.
Y entonces nos dice 7 por 6 menos 50 por 5 más 7 por 84 más 140 por 27 menos 100 por 6 dividido 700. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 6 por 7, 42. Menos 50 por 5, menos 250. 7 por 84, 588. 140 por 27, 3780. Y menos 100 por 6, menos 600. Y todo dividido 700. Cuando usted haga la cuenta, suma todos los que están positivos, le va a dar 4410. Y suma todos los negativos, le van a dar menos 850. Entonces, esa operación es la que tenemos acá. 4410 menos 850 dividido 700 da 3560 sobre 700. Le podemos sacar mitad, nos da 1780 dividido 350. Le podemos sacar mitad, nos da 890 dividido 175. Y le podemos sacar quinta y nos da 178 sobre 35. Ahora vamos a mirar la última parte, la solución a la parte 3. Bueno, aquí recordemos que es darle solución utilizando al máximo las propiedades de los fraccionarios. Miremos el elemento original. Es un fraccionario donde en su numerador están las potencias 4 a la 3 medios, está multiplicado por la raíz cuadrada de 64, está multiplicado por 3 a la 5 y está dividido por 2 a la 6 quintos y por 3 a la 12 19avos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ese 4 que aparece en el numerador lo vamos a convertir en un 2 a la 2. Y ese 64 que aparece dentro del radical lo vamos a convertir en un 8 a la 2. ¿Todo por qué? Porque sabemos que 2 a la 2 o 2 por 2 es 4 y que 8 a la 2, o sea 8 por 8 es 64. Entonces observemos que el cambio que hacemos. Miren que el 4 se convierte en un 2 a la 2 como está resaltado en rojo y el 64 se convierte en un 8 a la 2. Entonces, aquí ¿qué vamos a aplicar? Propiedades de los fraccionarios. Cuando una potencia está elevada a otra potencia, entonces se multiplican los exponentes. Entonces, va a quedar 2 elevado al producto de 2 por 3 medios. Y recordemos que cuando una potencia, que un exponente de un radical se puede expresar como un fraccionario, en este caso un medio. Y 3 quintos lo dejamos igual. El 2 a la 6 quintos se deja igual y el 3 a la 12 19avos se deja igual. Miremos entonces 2 al producto de 2 por 3 medios, el 8 a la 2 a la 1 medio por lo del radical, 3 a la 5 y dejamos quieto el 2 a la 6 quintos por 3 a la 12 19avos. Aquí que vamos a operatizar, pues esa multiplicación de exponentes, 2 por 3 medios va a dar 3 y 2 por 1 medio va a dar 1. Entonces miremos cómo quedó acá. Mire, 2 a la 3 por 8 por 3 a la 5 dividido 2 a la 6 quintos por 3 a la 12 19avos. Entonces, el 8 que aparece allí lo vamos a volver un 2 a la 3 también, como se observa ahí en la operación siguiente. Miren que el 8 lo convertí en un 2 a la 3. Y seguimos dejando el denominador tal cual. ¿Qué hacemos con el 2 a la 3 y el otro 2 a la 3? Pues sumamos los exponentes. Y este 2 a la 6 quintos y este 3 a la 12 19avos están positivos en el denominador. Lo vamos a pasar con signo contrario en el exponente al numerador. Entonces miren cómo queda. Vemos que 2 a la 3 y 2 a la 3 pues se suman los exponentes, el 3 a la 5 ya está. Y ahora va a aparecer en el numerador el 2 a la menos 6 quintos y el 3 a la menos 12 19avos. Si hacemos toda la operación que tienen que ver con los 2 y con los 3, entonces me va a quedar que 3 más 3 van a ser 6, pero a ese 6 le vamos a sumar menos 6 quintos. Y que a este 5 del 3 a la 5 le vamos a sumar el menos 12 19avos. Entonces observemos la operación aquí.
Entonces 2 a la 6, 2 elevado a la suma de 6 más menos 6 quintos. Y 3 elevado a la suma de 5 más menos 12 19avos. Por ley de signos, más por menos da menos. Entonces termina siendo una resta. Entonces va a ser 6 menos 6 quintos, el exponente del 2, y 5 menos 12 19avos, el exponente del 3. Vamos a hacer la operación. Haciendo la operación, asumimos que el 6 está dividido por 1, ¿no? Asumimos que el 5 está dividido por 1, ¿no? Y entonces, ¿qué nos va a dar? 6 por 5, 30, menos 1 por 6, 6, dividido 1 por 5, 5. Y aquí 5 por 19, 95, menos 1 por 12, 12, dividido 1 por 19, 19. Miren, ahí están planteados. 2 elevado a la 30 menos 6 sobre 5, y el 3 elevado a la 95 menos 12 sobre 19. Al final, entonces, 30 menos 6 va a dar 24. 24 sobre 5, y 3, y el exponente del 3 va a ser 95 menos 12, va a ser 83 dividido 19. Por tanto, la respuesta al final, y de la forma más simplificada, va a ser 2 a la 24 quintos por 3 a la 83 sobre 19. El segundo ejercicio es un ejercicio que demanda la utilización de la propiedad que dice que la raíz de un producto es el producto de sus raíces. Entonces, miren que dentro de la raíz cuarta tenemos encerrado el 81 y el 16. Entonces vamos a separar esa raíz. La raíz cuarta va a quedar con el 81 y va a quedar multiplicada por la raíz cuarta de 16. Entonces miren que aquí quedó la separación. Raíz cuarta para el 81 y raíz cuarta para el 16. Recordemos de la tabla de multiplicar que 9 por 9 es 81, o sea 9 a la 2. Y recordamos de la tabla de multiplicar que 4 por 4 es 16, o sea 4 a la 2. Entonces miren el reemplazo que hacemos del 81 y del 16. El 81 se reemplaza por 9 a la 2, el 16 por 4 a la 2. Pero nos acordamos que 9 es lo mismo que 3 a la 2 y que 4 es lo mismo que 2 a la 2. Entonces al final, ¿qué va a ocurrir? Dentro del radical me queda 3 a la 2 elevado a la 2 multiplicado por el radical cuarto de 2 a la 2 elevado a la 2. Multiplicando los exponentes, que nos va a dar? 3 a la 2 elevado a la 2 es 3 a la 4. Metido entre el radical cuarta. Y 2 a la 2 elevado a la 2, pues es 2 a la 4. Metido entre el radical a la 4. Miremos aquí. Radical cuarta de 3 a la 4 multiplicado por radical cuarta de 2 a la 4. Cuando está metido entre un radical, el radical se puede convertir en un fraccionario para tenerlo como potencia. Y entonces allí vemos que esos 4 de los radicales se va a convertir en un cuarto y en un cuarto. Entonces miren que el 3 cuartos queda afectado por ese 1 cuarto del radical, y el 2 a la 4 queda afectado por ese 1 cuarto del radical. Cuando multiplicamos los exponentes, 4 por 1 sobre 4 me va a dar 1, y 2 elevado a la 4 por 1 sobre 4 me va a dar 1. Entonces 3 a la 1 por 2 a la 1, 3 a la 1 es 3, 2 a la 1 es 2, y 3 por 2 va a ser igual a 6. El tercer ejercicio nos pide aplicar algo del conocimiento visto en el ejercicio anterior y sumarle otro radical. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos, para ese radical a la 3, el radical cúbico o radical tercera, vamos a separar el 64 y el 125 y que cada uno quede con su radical a la 3. Y vamos a tratar por separado el radical 5 del 32. Entonces, lo que les decía, vamos a aplicar que la raíz de un producto del producto de sus raíces, la propiedad, miren que quedó radical 3 de 64 multiplicado por radical 3 de 125. Y a ese se le va a sumar el radical quinto de 32, pero es que 32 es lo mismo que 2 a la 5, entonces lo transformamos, 2 a la 5. Ahora, observando, 64 es lo mismo que 4 a la 3 y 125 es lo mismo que 5 a la 3.
Entonces al final, miren, el 64 queda reemplazado por un 4 a la 3, miremos a la derecha de la pantalla, y el 125 queda reemplazado por un 5 a la 3. Y aparte quedase sumando el 2 a la 5, y como estaba metido entre un radical a la 5, pues se convierte en un fraccionario para hacer la multiplicación de exponentes. Entonces al final, ¿qué vamos a tener? Que este radical a la 3 se convierte en un tercio como exponente y este radical a la 3 se convierte en un tercio como exponente. Y que vamos a hacer la multiplicación de 5 por un quinto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nos queda 4 a la 3 por un tercio, multiplicado por 5 a la 3 por un tercio, y va a quedar el 2 solo, porque 2 a la 5 por un quinto, pues queda 2 a la 1. De aquí que obtenemos 3 por un tercio va a ser 1, entonces va a quedar 4 a la 1. 5 a la 3 multiplicado por un tercio en el exponente, pues va a dar 5 a la 1. Y entonces me va a quedar 4 a la 1 por 5 a la 1, y a ese resultado le sumamos 2. 4 a la 1 es 4 por 5 a la 1, que es 5, 4 por 5, 20, y a 20 le voy a sumar 2, y el resultado al final va a ser 22. El cuarto ejercicio, ¿qué nos está mostrando? Un fraccionario en el cual aparece arriba una raíz cuadrada de 49 a la 3 multiplicada por una raíz sexta de 8 elevado a la 2, dividido por el producto de los valores 14 y 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer para realizar ese proceso? Vamos a convertir el 49, acordándonos de la tabla de multiplicar, que 7 por 7 es 49, entonces 49 se va a convertir en un 7 a la 2. Y el 8, nos vamos a acordar que 8 es lo mismo que 2 a la 3, entonces lo vamos a convertir en esa potencia, 2 a la 3. Entonces, y el 14 y el 16 lo vamos a descomponer, el 14 en 2 por 7 y el 16 en 2 por 8. Entonces observemos todo ese proceso aquí a la derecha. Miren abajo, entonces el 14 quedó convertido en 2 por 7, el 16 quedó convertido en 2 por 8, el 49 quedó convertido en 7 a la 2 y el 8 quedó convertido en 2 a la 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es resolver esas potencias que están metidas dentro de los radicales. Dice 7 a la 2 elevado a la 3, pues va a ser 2 por 3, 6, entonces va a quedar 7 a la 6. Y 2 a la 3 elevado a la 2, pues va a quedar 3 por 2, 6. Entonces va a quedar como 2 a la 6. Entonces observemos, nos queda entonces raíz cuadrada de 7 a la 6 por raíz sexta de 2 a la 6. Dividido 7 a la 1, que es 7, 2 a la 1, 2 a la 1, y el 8 que estaba abajo lo vamos a convertir en un 2 a la 3. Aplicando las propiedades de que la raíz se convierte en fraccionario para hacer la multiplicación de exponentes, entonces el 7 sextos va a ser afectado por un medio, y el 7 a la 6 queda afectado por un medio, y el 2 a la 6 queda afectado por un sexto. Mírenlo ahí a la mano derecha. Y con los 2 que se encuentran abajo, pues hacemos sumatoria de exponentes. 1 más 3, pues nos va a dar 2 a la 5. Bueno, al final, ¿qué va a pasar entonces? Ese exponente a la 6 que tiene el 7 va a quedar multiplicado por ese 1 medio. Y ese exponente a la 6 que tiene el 2 va a quedar multiplicado por ese 1 sexto. 6 por 1 medio va a dar 3. Entonces va a quedar 7 a la 3. Y el 6 por 1 sexto va a dar 1. Va a quedar 2 a la 1. Y dividiendo va a quedar un 7 a la 1 y un 2 a la 5. Observemos entonces el proceso. Mírenlo. 7 a la 3 multiplicado por 2 a la 1 dividido 7 a la 1 por 2 a la 5. Aquí voy a implementar para recortar la propiedad de la división de potencias. Entonces separo los 7 y los 2, es una operación perfectamente lógica. Y recordemos que en la división de potencia los exponentes se restan. O sea que el 7 va a quedar a la 3 menos 1 y el 2 va a quedar a la 1 menos 5. Miremos, 7 a la
3 menos 1 y 2 a la 1 menos 5. Entonces eso termina siendo 3 menos 1 es 2, entonces queda 7 a la 2. 1 menos 5 es menos 4, queda 2 a la menos 4. Si usted no quiere que le queden exponentes negativos, pues entonces 2 a la menos 4 en el numerador representa lo mismo que 2 a la 4 positivo, pero en el denominador, como está expresado allí. Ahora, el último ejercicio nos plantea la suma de dos factores. Un primer factor que dice 3 a la 5 por 2 a la 6, más un factor que proviene de un fraccionario que dice 4 a la 3 por 3 a la 4 dividido 3 a la menos 1. Lo primero que vamos a hacer es que ese 3 a la menos 1 que está dividiendo, lo vamos a pasar arriba al numerador, y al pasarlo arriba al numerador cambia su signo de la potencia, del exponente de la potencia, perdón, y va a quedar positivo. Entonces observemos que es el primer paso que vamos a hacer. Miren, el primer factor queda tal cual, 3 a la 5 por 2 a la 6. Queda 4 a la 3 por 3 a la 4 por 3 a la 1 positivo. O sea que al final, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo primer factor, 3 a la 5 por 2 a la 6, sumado con el 4 a la 3 por 3 a la 5. Hay una ley de coincidencia de que tenemos 3 a la 5 en ambos factores. Y el 4 que está allí lo podemos convertir en un 2 a la 2. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer. Ustedes miren que el primer factor queda 3 a la 5 por 2 a la 6, más ese 4 se va a convertir en un 2 a la 2 elevado a la 3 multiplicado por 3 a la 5. Pues ese 2 a la 2 elevado a la 3, pues 2 por 3, 6, entonces me va a quedar como un 2 a la 6. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los dos factores son iguales, miren. 3 a la 5 por 2 a la 6 más 2 a la 6 por 3 a la 5. El orden de los factores no altera el producto en la aritmética. Entonces miren que son dos cantidades iguales. Si son dos cantidades iguales, pues las puedo, al hacer la operación entre ellas, pues me dice que 2 veces 3 a la 5 por 2 a la 6. Ese 2 que está ahí lo podemos convertir en un 2 a la 1 para que se operatice con el 2 a la 6. Y entonces me va a quedar al final 2 a la 1 por 2 a la 6 por 3 a la 5. Y entonces, como el 1 y el 6 tienen la misma base que es 2, entonces se van a sumar los exponentes y me termina quedando 2 a la 7 por 3 a la 5. Revisen el video despacio, ha sido explicado exhaustivamente todas las operaciones para que cada vez vamos mejorando en el repaso de estas operaciones que hemos estado viendo desde grado quinto hasta grado séptimo, y que ahora en octavo repasamos para poder ingresar de lleno al trabajo en álgebra, teniendo muy claro el manejo de propiedades y el manejo de números. Que tengan una muy buena noche.